Ellos son estos frijolitos, vean qué bonitos, este pedacito y aquí el que les mostré. Este azulejo. Algo de eso. ¡Veo saltito! En Cuba la tierra no es solo un pedazo de suelo, es el sustento, el esfuerzo y la esperanza del campesino, el que siembra para poder comer. Hoy los llevo nuevamente al campo, donde les mostraré cómo se siembra frijol. Ese frijol que en Cuba no puede faltar, que no puede faltar en el plato de comida de un cubano. Lejos de las comodidades, señores, los campesinos cubanos enfrentan miles de desafíos diarios, herramientas rudimentarias, recursos limitados, precios extremadamente altos y un sinnúmero de cosas que sencillamente no las hay. Pero a pesar de esto seguimos, porque aquí sembrar no es solo un trabajo, sino una forma de vida. Y pues que gracias a eso tenemos un plato de comida hoy en nuestra mesa. Suscríbete si no lo has hecho, déjame tu like, que es de muchísima ayuda, y coméntame al final de este video qué te pareció. Así comenzamos. Buenos días familia, bienvenidos todos una vez más a mi canal. Mi nombre es Leia Orellana. Si quieres saber cómo se siembra frijoles en Cuba, cómo siembra el cubano su comida, pues quédate aquí hasta el final de este video. Bueno, y ahí vamos al lugar, vamos a la tierrita pues que está arada, y bueno, les voy a ir mostrando todo. Vean la tierra arada que yo les mostré pues en otros videos, en el anterior video este, que se aró con un tractor. Ahí está, la están preparando, creo que es para tabaco. Ahora les confirmo. Ah, por aquí tira. Cuidado. Espérate, déjame aguantar. Dios mío, ¿qué? ¿Ya? Ahora espérame a mí. Vean, esta es la tierrita. ¿Hasta allá? Por supuesto, esto es para el consumo de la casa, para los frijolitos de comer la familia. Ahí está preparada la tierra. No, esta es la tierra. Ahí es aquí. Ajá. Jóvenes, este pedacito y aquel pedacito que está allá después de platar, el que les enseñé por el inicio. Lo echamos chorreadito, ¿eh? Sí. Ven, aquí tenemos los frijolitos que están sembrando ellos. Son estos frijolitos, vean qué bonitos están. Ahí van ellos. Primero, por supuesto, la tierra se prepara. Coge para acá arriba para la... Maya también va a sembrar.
Mira eso, qué racinito más chulo tenemos ahí. Ya casi estamos terminando aquí. Ya casi están terminando aquí. Y ahora vamos para allá. Listo, todos los frijolitos echados a la tierra. Todos sembrados. No los toques. Ay, loca, no los toques ya, que me van a dar una patada. Entonces, si se hacen la misma pregunta que yo, el que no es de campo, porque estos 3 surquitos están aquí así, y estos todos verticales y estos horizontales, pues porque el buey cuando va a preparar la tierra, ¿sabes? Cuando va a abrir el surco, pues no puede doblar. Si lo llegamos hasta aquí, no puede doblar hasta acá. Entonces por eso estos 3 salen así, para que el buey doble por aquí. Y por supuesto se aprovecha también esta tierrita que queda acá. Estoy capaz. Ahorita soy licenciada en el campo y puedo venir a sembrar frijoles y arroz y tabaco. Bueno, nada, ahora ya terminaron ahí. Andan bastante rápido y entonces empezamos acá. Esta tierra como que está más desgranadita, ¿eh? Bueno, y ustedes dirán, ¿qué cantidad de frijoles? No, no es la cantidad de frijoles. Es que el cubano siempre come frijoles. El cubano no le puede faltar su plato de frijoles pues en la mesa. Y entonces, nada, pues el que tiene campo pues tiene que aprovechar, pues sembrar su comida. Ustedes saben cuánto está una libra de frijoles, 330 o 350 pesos. Eso vendría siendo aproximadamente $1 por una libra de frijoles. Vean la diferencia de esta tierra con la tierra anterior. Es como que está más desgranadita, como que más así. Bueno, esos términos y esas palabras yo no me las sé. Pero bueno, para que vean. Andan súper rápido, la verdad. Andan súper rápido. Mira para qué ella. Trabajando y trabajando. Eso casi no pesa, ¿eh? No, no puede. Cuidado, no. ¿Qué es eso, eh? Casi me tumba. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Taparlo? Yo voy tapando, ¿eh? Y vendiendo de baile que no pueden. Claro, ese es el recorrido. Por supuesto, porque es que ellos no pueden doblar. Aquí el anticampo como yo que no haya visto esto. Que levante la mano aquí, el que no sabía cómo era esto. Y llora. Entonces, a los 3 meses comemos frijoles. Si Dios quiere. Y la vaca pinta no se atraviesa. Se la que si a los 3 meses comemos frijoles. Digo, bueno, si Dios quiere, la vaca pinta no se atraviesa. Y los bichitos lo dejan tranquilos. Ya yo pienso que en este mes ya. Harinero. Yo pienso que en este mes ya. Bichito. Plaga. Ah, Todavía sí, mami, todavía. y no. ¿Te vas a tapar el zapata? ¿Vas a tapar el zapata? No. Todavía. Sí, pero esto se queda. Sí.
Espérate que... ¡Marinero! ¿Para dónde tú vas? ¿Ah? A vegar. Espera, Emilio, vete por allí. Están nadando aquí, ¿eh? Échate petróleo. ¿Qué cantidad de petróleo lleva eso, eh? Un miedo al carajo. ¿Al qué? ¿Se escapa? ¡Echa! Buena clase de rana, ya. ¿A dónde? ¡Iu, qué asco! ¡Mira otro! Dios mío, pero ¿qué cosa es eso? No es verdad que se pasa trabajo. Que si para trabajo. No, trabajo viene ahora para adelante. Toda la semana. Bueno, ahora vamos a regar. Bueno, primero a poner los tubos, ¿no? Sí, pero todavía no. La manguera, ¿no? La amarra por acá cabeza. Pero son estos. La manguera, la manguera. Ah, es una manguera. Una manguera y los tubos. ¿Y cómo se llevan todos los tubos de para abajo? Al hombro. Al hombro. Aquí están los tubos. ¿Qué es esto? No, pero ahí cortito. ¿Es de dónde? ¿Del arroyito donde ellos tomaron agua? Un poco más atrás. Dame el cubo. Ah, Para que puedas llevar el tubo. Vamos a ver, buscar café. ¡Marinero! Cuidado, espérate. Para los que no son de campo como yo y creían que el trabajo había terminado, bueno, solamente pasó el trabajo más fácil. Sembrar, pues definitivamente es lo más fácil del campo. Entonces ustedes a veces en los comentarios me dicen, ¿y por qué no siembran si tienen tierra? Bueno, no es todo el mundo quien pues pasa ese trabajo, no es todo el mundo quien quiere pasar este trabajo. Ahora viene regar, ahora viene guataquear, ahora viene cuidarlo, ahora viene que no te lo coman los bichos. Cada una semana es esto, cada una semana hay que arrancar para allá con la turbina y con los tubos, señores. Así por 3 meses, que es aproximadamente el tiempo pues que tardan los frijolitos pues en darse. No. Y de madre pagar una libra de frijol a 350, 330. 330, 350. 350. Hasta 370. 370 lo estoy pagando aquí. Muchacho. No es fácil.
Entonces para empezar hay que traer 4 tubos más. Él trajo 2 y Eduardo trajo 2 y entonces faltan 4 más por traer. 4 para la línea. ¿4? Para la línea. ¿No son 4 y 4 los que faltan? Faltan 4 tubos más de línea para completar la línea completa. La que va así. Esos son tubos de línea. Y faltan los 9 splines para surtir. Son los que tienen surtido de arriba. Entonces son 13 tubos los que faltan por cargarse. Pero los splines son de A3. ¿Cómo queda 3? ¿Qué hacen 3 tubos? ¿Qué hacen Son de 3, son más chiquitos. Ese tubo es A4, pero los splines es A3, más chiquito que esa mano. Entonces, como ya la manguera pues, fue suficiente con una, regresamos con esta para acá. Recuerden que llevamos 2 mangueras. Entonces nada, ahora vamos. Ellos se quedaron que van a trancar las vacas. Y entonces nada, nosotros vamos a almorzar. Ellos vienen luego a almorzar también. Cuando se terminen de trancar las vacas, pues vienen también a almorzar. Y entonces a traer los tubos restantes. Que yo creo que hay que dar como 3 viajes, más o menos, para comenzar entonces a regar. Si te está gustando este video, por favor, déjamelo dicho en los comentarios. Recuerda no saltarte los anuncios, ¿vale? Y suscribirte. Aprovecho este espacito aquí para decirte que te suscribas, que apoyes al canal, por favor, que es de muchísima ayuda. Me dejas tu like y tu comentario. Nada, que no se acaba el video, ¿vale? Pero bueno, te lo estoy recordando. Vean, esta es la tierra que están preparando pues para sembrar tabaco. No es de acá, de mi cuñado, ¿ven? Miren aquí como hay unos tubos. La tierra para el tabaquito. Que hace falta que llueva porque la verdad es que no ha llovido nada. Ando cargada de piojillos. No me cabe uno más. Les presento a... ¿Cómo se llaman? Navegante marinero. Navegante marinero. ¿A dónde vamos? Sería el arroz. Miren lo que llevamos aquí. Ajocito. Que sembró también. ¿Y se recogió hace cuándo, ni? Hace unos días, pero no sé si pude sacar porque estaba... Pero no hay 2 sacos nada más, ¿no? No, hay más. Y entonces ahora se le va a dar sol. Y nos fuimos. ¿Qué es eso, no? Niño. ¿No le pasa nada aquí, Dani? ¿No le pasa nada? Abajo aquí, niño. Aquí está más grande, Más fácil, pedacito está aquí. Piedra, se va a agarrar. Bueno, ya almorzamos y ahora seguimos en la batalla de la regadera. Ahora están cogiendo los splines. ¿Ya llevaron los otros tubos? Entonces faltan nada más los splines. ¿Que son cuántos? 9. Se me ha acabado el cruce. Porque por allá está la manguera y ya no podemos cruzarnos por ahí. Pero ya sí pasé. Y ahora me están poniendo unas piedritas. ¿Qué quieres? Me traen unas piedras para poder cruzar. Porque si no me tienen que cargar. Me están haciendo un caminito. Tengo que ir a buscar los tubos. Pero para sembrar uno la pica, donde tenga ojo lo pica al medio y va sembrándola. Y entonces siembra y sale la matica malanga ahí.
Mira para allá. ¿Y cada bolita de eso se puede sembrar? Sí, sí, todas esas bolitas se siembran. ¿Ya estas grandotas no o también? Sí, pero esta es lo que hay que picarla porque son muy grandes. Ya. Entonces uno las pica y Mira aquí la que hay. los ojos. Qué chiquitica. Hija. ¿Entonces la vas a tirar ahí mismo? Sí, hoy ¿Aquí la vamos mismo? a sembrar hoy. Vamos a sembrarla ahí ahorita. Desde que la termine de limpiar, vamos a empezar a sembrarla. Tía. Vean. ¿Qué es eso? ¿El chupón ese? ¿Y en qué consiste? Sellar el agua para sellar. ¿En el tanque? Ven, que para que flete. Hay que Ah. botar, como que ponen en un caso. ¿Para dónde saltó Daine? Mátala, hijo. ¿Para dónde la tiraste? Boba. Dale, dale. A eso le dicen la chupona, que le pones ese tanque para que flote y bueno. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasó? ¿Acelerar? Estábamos viendo mi platito. En ese bojo. ¿Tendrá algo ahí adentro? Aceléralo un poquito, que es que lo que está estúpido toda la manguera esa. Bueno, parece que no tiene fuerza porque realmente debe estar tupida la manguera y bueno, no sale ya con suficiente fuerza como para poder regar todo. Han sacado 2 par de ramas de ahí que parece que eso era lo que las tenía, o sea, lo que descebaba la turbina. Así que vamos a ver si ahora acotejamos. ¡No! Ahora sí. ¿Qué clase? Chorrasco de agua. Mamá, mira. Me lo corre para acá. Un ciclón. ¿Te cogiste el dedo? Una corriente de agua. Estamos embarcadas sin botas. Y me voy a poner la... Puesto. Pero voy a subir. No sé que me caiga más. Tremenda tarea, señores. Esto no es fácil. Empezamos a armar todo esto a las 12:30 más o menos y son casi las 3. ¿Qué pasa? Jala para atrás. Ya, jala.
Cuidado. Espérate, que si sale una rana. Porque mira, ya están golpeando. No, ya. Cuando cierra, ¿qué? Esto es para cerrar, lo que tú tienes en la mano. Bueno, ahora él fue a acelerar para entonces... Ya Eduardo le puso el tapón para que entonces eso empiece a... Los sprints empiecen a echar agua, ¿no? Sí. Mira para ese salidero. Ya, ahora sí. Y ahora te mojas. A la 1, 2, 3. Bueno, entonces ahora cuando se termine de regar esta parte de aquí, que bueno, ya ustedes están viendo la tierra mojada, pues hasta aquí. Entonces se corren los tubos, se quita uno y se corren los splines para acá, para entonces que riegue al medio de la tierra, y entonces luego se vuelve a poner para allá. Hubo un percance. Jalan la tubería completa, pegarlo corrido. Tengo que empujar mejor este para allá. Empujar la manguera para allá. Ahí va. Vamos, vamos. Otro poquito. Otro poco. Aguanta la humedad y todo. Ahí en la esquina se les da aproximadamente 25 minutos. Y entonces más para aquí adentro se le da ¿cuánto, niño? 15. 20. Bueno, ahora se baja la presión y entonces se quitan este tubo y ese, y entonces ponen el codo pues para acá. Y ahí mismo entonces vuelven los sprincitos a tirar agua. Por abajo. Mocho, ven. Qué rico el olor a tierra mojada. Y ahora pues la misma operación. Fueron 25 minutos en la primera, 20 en la segunda y ahora van a ser 20 también en esta regada. Espina, como le dice. Sí. Bueno, y se salvaron las matas de plátano, que ya estaban ya un poquito secas también, pues se benefician de los frijolitos. Por allá y por acá y por todos lados le dieron agua. Bueno, y ahora aquí para regar esta parte de acá, pues tiene que ser traerlo tubito a tubito por la mata de plátano. Bueno, no se pueden quejar, hoy hemos hecho una cantidad de cosas enorme, así que espero que este video les haya gustado.
No se va a acabar este video aquí, pero bueno, ya les voy a hacer la despedida porque ya casi que nos vamos, terminando de regar aquí, pues nos vamos. Y nada, que es tarde, así que pues hasta un próximo video. Espero, por favor, me dejes tu apoyo, me dejes dicho pues qué crees de este video, qué te pareció, si te gustó, y me dejes tu comentario, tu like, y te suscribas al canal si por favor aún no lo has hecho, y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba pues un video nuevo, porque si no te quedas sin saber. ¡Ay! Ahora sí somos muchos. Ahora es que se va a sorprender que te lo pongo. Ya, qué frío, papá. Ahora sí va gente fea aquí. ¿Cuánta gente para eso? No, la que hicieron zafar fueron las todos. Y bueno familia, ahora sí llegamos al final de este video. Espero, como siempre te digo, te haya gustado. Y nada, que si te gustó déjame tu like, tu comentario, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video que es de gran importancia. Un abrazo grande, los quiero, bye.